La verdadera fe no solamente cambia situaciones, la verdadera fe cambia también las mentalidades. Es imposible decir que tenemos fe si seguimos manteniendo la misma mentalidad. Por eso, cuando tú y yo hablamos y decimos, no, yo tengo fe, o yo soy un hombre o una mujer de fe, lo primero que debe haber cambiado es la mentalidad. Una persona con una misma mentalidad no puede decir que tiene fe. Por eso la verdadera fe no solo cambia nuestras circunstancias, primero va a cambiar nuestra mentalidad, la manera de ver las cosas. Porque cuando cambiamos nuestra forma de pensar, entonces cambiaremos nuestra manera de vivir. Es imposible cambiar nuestra manera de vivir si tú y yo seguimos manteniendo el mismo pensamiento, el mismo pensar. Y mira, Romanos 12:2 dice lo siguiente, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en una versión distinta quizás a la que tienes. Romanos 12:2, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Te voy a leer en la versión que la mayoría tenemos. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos versiones que hablan lo mismo, solo expresado de maneras distintas. Pero el libro de Romanos nos habla y nos enseña y dice: miren, no imiten la costumbre de este mundo. Primero, lo segundo que dice es: más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle las maneras de pensar. Hay dos cosas importantes que el apóstol Pablo habla a los romanos. Primero, no imiten al mundo, porque sabemos que cuando imitamos al mundo, lo único que viene para nosotros es una debacle interna, una debacle espiritual. Lo segundo, bueno, y aparte que nos ahorramos sin número de problemas, lo segundo es que dice: dejemos que Dios transforme nuestra mente, que cambie nuestra forma de pensar. Mira, no hay persona que siga con la misma mentalidad y conozca la voluntad de Dios. Toda persona que quiere conocer la voluntad de Dios tiene que cambiar su manera de pensar. Por eso él dice: renovaos vuestro entendimiento. Esta otra versión dice: deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar, para que así conozcan la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La persona que mantiene la misma mentalidad que el mundo, es imposible que pueda conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero toda persona que se deja ser transformada por Dios, que cambie Dios su mente, entonces va a permitir que Dios transforme su vida y va a poder conocer la voluntad de Dios. Todo empieza con nuestra mentalidad. Toda persona que mantiene su misma mentalidad es imposible que pueda avanzar o pueda seguir. Mira, había un hombre que era dueño de una tienda. Este hombre se llamaba Elías. Elías era dueño de una tienda pequeña. Esta tienda había sido pequeña durante años. Años venía manteniendo esa tienda, y él tenía en su mente que su tienda no iba a prosperar. Y esa limitación la mantuvo durante muchos años. Muchos años él vivió limitado, pensando que su negocio era imposible que crezca, pensando que su negocio nunca iba a crecer, porque era muy pequeño. Era una tienda muy pequeña. No tenía clientes suficientes, y lo que adquiría era solo para el diario. Un día alguien le regaló un libro que tenía que ver con la fe. Pero cuando él empieza a leer el libro, él se topa con algo importante, y era que cuando tienes fe, lo primero que tienes que cambiar era la mentalidad. Entonces
él empezó a seguir leyendo el libro y se topó con algunas promesas de parte de Dios. Empezó a cambiar él su mente, empezó a cambiar su manera de ver las cosas. En el libro le decían que él tenía que aprender a declarar bendición y que a través de los ojos de la fe él tenía que ver abundancia, aunque al momento veía escasez. Entonces Elías empezó a alimentar de la palabra, de promesas. Poco a poco empezó a cambiar su actitud Elías. Entonces empezó a mejorar la tienda. Empezó a cambiar muchas cosas en la tienda, empezó a surtirla más, empezó a cambiar la estética de la tienda. Entonces la gente y los clientes empezaron a llegar de a poco, y él empezó a cambiar de actitud, empezó a mejorar muchas cosas en la tienda. ¿Por qué? Porque él cambió su mentalidad, y esa mentalidad dio paso a la fe, y esa fe trajo abundancia sobre la vida de Elías. Ahora ya no solo tenía unos cuantos clientes, sino que la vida de Elías prosperó. Y esa pequeñita tienda ahora era un lugar, un depósito donde muchos llegaban. ¿A qué quiero llegar con esta historia? Que Dios nos invita hoy para que tú y yo podamos creer y podamos ser desafiados. Mira, tú y yo no tenemos que ver para poder creer. Tú y yo tenemos que creer para poder ver. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Tú y yo tenemos que creer para poder ver. No podemos recién esperar ver para poder creer, porque la fe no se trata de eso. Mira, que una de las primeras cosas que quiero que puedas saber es que la fe no niega la realidad, pero la fe te hace ver más allá de la realidad. La fe no niega la realidad, porque la fe a nosotros no nos vuelve ciegos, la fe a nosotros no nos limita. No, la fe no niega la realidad. La fe sabe que cuando pasamos problemas estamos en problemas. La fe sabe que cuando estamos enfermos nuestro cuerpo siente la enfermedad. La fe sabe que quizás hay momentos donde no hay algo económicamente. La fe lo sabe. La fe no niega la realidad, pero la fe te hace ver más allá. Cuando estoy enfermo, la fe te hace ver que Él tiene el poder para sanarte. Cuando estás escaso económicamente, la fe te hace ver que hay un Dios que dice la Biblia que Él suplirá todo lo que te falte. Y tú en muchas ocasiones lo has de haber experimentado. La fe no niega la realidad, pero te hace ver más allá de ella. Segunda de Corintios 5:7 dice que no andamos por vista, sino que andamos por fe. No caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Y es como tú y yo tenemos que caminar. Aunque nuestra realidad en el presente sea complicada, aunque nuestra realidad en estos momentos sea difícil, tú y yo miremos con los ojos de la fe. Todo lo que tú crees, eso se crea. Es más, hay estudios científicos que hablan que todo lo que tú crees y lo empiezas a hablar, a declarar, eso tiene el poder para gestarse, para formarse. Porque eso provoca en nosotros algo que te lleva a esforzarte para lograrlo. Cuando Dios está en el centro, cuando Dios está en nosotros, es totalmente diferente. Por eso la Biblia habla que no caminamos por vista, sino que caminamos por fe. La fe nunca va a negar la realidad, pero sí te va a hacer ver más allá de ella. Debemos entender que la confianza en Dios es lo único que nos ayudará a poder vencer las adversidades que enfrentemos nosotros. Es la confianza, no en cualquier persona, porque el hombre nos puede fallar. Nuestros familiares nos pueden fallar, pero aquel que nunca va a fallarte es Dios. Por eso la confianza debe estar siempre puesta en Él. La fe no niega la realidad.
La fe reconoce que hay retos en la vida que vamos a enfrentar. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí en la vida hemos tenido muchos retos, desafíos que hemos tenido que enfrentar. Y quizás muchos han vencido esos desafíos y esos retos, otros han perdido. Pero la fe reconoce que hay retos y desafíos. La diferencia es que la fe nunca se va a rendir ante esos desafíos que tú y yo enfrentemos. Nunca se va a rendir a esos retos que tú y yo enfrentemos. Aunque tengamos retos y desafíos en la vida que se nos presenten, donde tú y yo ya no podamos, la fe te va a impulsar a que tú sigas, porque tus ojos van a ver que lo vas a vencer, que vas a lograr, que vas a alcanzar, que vas a llegar, que lo vas a obtener. Eso es lo que provoca la fe en nosotros. La fe ve las promesas de Dios mientras otros ven derrota. ¿En qué lugar tú te quieres parar? ¿En qué lugar tú quieres situarte? ¿En el lugar de las personas que ven derrota o en el lugar de las personas que ven victoria? La fe lo que produce en nosotros es que ve las promesas mientras otros ven solamente derrota. La fe te hace ver una oportunidad, mientras que otros solo ven que no se lo puede lograr, que no pueden llegar. La fe te hace ver una oportunidad, mientras que otros ven el problema. Y mira, yo vengo leyendo, yo siempre les he dicho que me gusta mucho leer. Y he estado leyendo desde que me recomendaron un libro que habla de un hombre, el hombre más rico de Babilonia se llama el libro. Y hay otro libro que habla sobre la mente de un millonario. Y ellos hablan que la pobreza solo tiene que ver con la mentalidad de las personas. La gente que dice soy pobre en realidad es pobre de mente. ¿Por qué? Porque hay limitaciones en su mente. Y ellos decían, mientras que los ricos en una adversidad ven una oportunidad, el pobre ve una desgracia y un problema. Mientras que el rico sabe que se va a levantar, el pobre piensa que va a morir. Los dos atraviesan lo mismo, pero la mentalidad es lo que te hace ver las cosas diferentes. El rico dice, si yo llego a ser pobre, vuelvo a ser rico. El pobre, si llega a perder, él dice, ya no me voy a levantar de esta. Porque todo tiene que ver con la mente. Por eso la Biblia dice, para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, primero hay que ser renovados en la mente. Es lo que hace el Espíritu Santo, renovar la mente. Por eso la fe tiene que ver con nuestra mente. No podemos decir tengo fe cuando ni siquiera vemos más allá. La fe te hace ver una oportunidad. Otros que no tienen fe ven el problema. Si lo crees, lo podrás ver. Si no lo crees, solamente será una ilusión que tuviste. Si lo crees, vas a verlo. Pero cuando hablo de creer, hablo de trabajar para que todo se dé lo que estoy creyendo. Pero si tú no lo crees, solo va a ser una ilusión. Ay, quiero ser esto, quiero llegar a obtener tal cosa, quiero llegar a esto. Solo será una ilusión si no lo llegaste a creer. Por eso debemos escoger tener fe. Quizás mucho la esperanza está muerta por las adversidades y las situaciones que vivimos. Pero hoy quiero decirte que decidas escoger la fe para que tu esperanza pueda resucitar. ¿Saben lo que es esperanza? Esperanza, el significado de esperanza es esperar con placer, esperar con alegría, esperar con gozo. Eso es esperanza, esperar con placer. ¿Será que, y aunque a nadie nos gusta esperar, o a alguien le gusta esperar, cuando son enamorados, es el único tiempo que uno espera a la chica?
Las horas que sean, uno como enamorado, uno espera a la chica que se demore. Pero ya cuando se casan, ya no, ¿verdad? Nadie tiene paciencia para esperar. Nadie quiere esperar. Cuando hay largas filas nos agotamos, nos fatigamos, no queremos esperar. O sea, eso es a lo largo de nuestra vida. La paciencia se nos agota. Pero el tener fe te lleva a tener esperanza. Y la esperanza es esperar con placer. ¿Será que en medio de la prueba, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, del problema, estamos esperando con placer? Estamos esperando con gozo, estamos esperando con alegría. Porque el esperar con placer tiene que ver con la fe. Recuerda que la fe no niega tu realidad. La fe lo único que hace es que tú veas más allá de eso. Porque detrás de cada prueba, detrás de cada aflicción, si tú eres fiel al Señor, vas a tener una bendición y vas a tener una victoria. Y esto me lleva a poder ver una historia que se encuentra en el libro de Números 13. Y este libro de Números 13, versículo 30, habla acerca de Josué y Caleb. Josué y Caleb, hombres que vieron de una manera diferente. Resulta que habían enviado a 12 espías, 12 personas, a inspeccionar una tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Cuando van los 12 a esa tierra, se encuentran en esa tierra con gigantes, se encuentran con un sinnúmero de cosas. Cuando llegan a dar las noticias al pueblo de Israel, dice la Biblia que de los 12 que fueron, 10 sembraron temor porque trajeron malas noticias. Ellos dijeron: mira, no vamos a poder entrar, nos van a comer, no vamos a poseer esa tierra. Ahí están los hijos de Anac. ¿Quién era Anac? Anac era un gigante, y habían gigantes en esa tierra. Dice: no vamos a poder obtener esa tierra. Todo el pueblo de Israel entró en temor, y dice que empezaron a llorar, empezaron a quejarse. Pero de esos 12, 2 vieron diferente. Los 12 vieron el mismo problema, pero 2 de ellos tenían una mente diferente. Y ellos dijeron: nosotros vamos a entrar y nos los vamos a comer como pan. Nosotros vamos a entrar y vamos a poseer esa tierra, porque con nosotros está la mano de Jehová. Josué y Caleb vieron diferente porque tenían un espíritu diferente, tenían una mentalidad distinta. Ellos creyeron o decidieron creer que Dios era mucho más grande aún que los gigantes que estaban en esa tierra. Quizás tú tienes en tu vida el deseo de poder poseer algo. Quizás tú sueñas obtener algo para ti, para tu familia, para tus hijos, qué sé yo. Pero te encuentras con gigantes que tú ves imposible de vencer. Pero recuerda que la fe no niega la realidad. La fe te hace ver más allá. Y hoy quiero que tú puedas aprender a ver las cosas de una manera diferente, creyendo que hay alguien más grande que está contigo, y que la Biblia dice que ese más grande te ha hecho a ti más que vencedor, te ha hecho a ti victorioso. Por eso no tienes por qué temer, no tienes por qué afligirte. Si tú ves más allá, entonces será todo diferente. El cambio de mentalidad es fundamental para caminar en la fe. Es imposible, como te decía, decir tengo fe cuando no he cambiado mi mentalidad. Es vital, es importante el cambio de mentalidad para caminar en la fe. Mira Efesios capítulo 4, verso 23. Mira lo que dice: dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser como Dios, verdaderamente justos y santos. Deje que el Espíritu renueve vuestra mente. La versión Reina Valera dice: renovaos
renovados. Porque para Dios es importante que nuestra mente sea cambiada. No basta con decir tengo fe, sino con ser renovados cada día. No es suficiente con decir tengo fe, porque al momento de mostrar mi actitud ante la adversidad o ante cualquier situación que se presente, muestro lo contrario. Por eso no basta solo con decir tengo fe. Un cambio de mentalidad tiene que ver con mi actitud. Cuando muestro una actitud diferente ante la adversidad, entonces tengo fe. Hay gente que en medio de la espera empieza a refutar, que en medio de la espera empieza a lamentarse, que en medio de la espera quiere desistir, que en medio de la espera dice: ¿para qué seguir a Dios si Dios no me responde? ¿Tú crees que con esa actitud Dios te va a responder? Imposible. Pero cuando yo digo tener fe y muestro una actitud diferente en medio de la espera, tú dices: Señor, yo sé que ahora no tengo, pero mi alabanza va a ser para ti aunque no tenga. Porque mi alabanza no depende si tengo o no tengo. Mi alabanza depende de ti siempre. Esa actitud en medio de la espera va a provocar que Dios abra los cielos y que traiga la bendición que necesitas sobre tu vida. En medio del problema que viva, decirle: Señor, tú eres mi fortaleza y sé que me vas a sacar adelante. Dios va a salir a tu encuentro y va a traer la bendición que necesitas. Cuando hablamos de tener fe, hablamos de un cambio de mentalidad. Y un cambio de mentalidad tiene que ver con la actitud que tú y yo mostremos ante las adversidades. Por eso, Dios está interesado en nuestra actitud. Dios está interesado en cómo nos comportemos en el proceso, cómo actuemos hacia Él en el proceso. ¿Será que en medio del proceso seguimos sirviendo a Dios con pasión? Entonces, si seguimos sirviendo a Dios con pasión, Él va a ver con agrado eso. Dios está interesado en tu actitud. Es importante tu actitud delante de Dios. Por eso debemos tener una fe con expectativa. Porque la fe con expectativa produce grandes milagros. Usted alguna vez le ha dicho, bueno, los que tienen hijos, cuando usted le dice a su hijo: mira, mañana te voy a comprar tal cosa, ese niño o esa niña anhela que sea el día de mañana, porque sabe que mañana sus padres le van a comprar tal o cual cosa. Es más, hay niños que ni duermen, o niños que se levantan tan temprano. ¿Por qué? Porque están expectantes por lo que sus padres le prometió. Así tú y yo debemos ser delante de nuestro Padre Celestial, esperar con expectativa. Y no esperar que Él te prometa algo, porque Él ya lo prometió todo y está aquí escrito. Espera con expectativa que esta palabra se cumpla en ti. Espera con expectativa que Dios derrame su bendición, porque el esperar con expectativa produce grandes milagros. Por eso hoy te hago una pregunta. Y esta pregunta es: ¿qué pensamientos son los que hoy te limitan para que tú puedas seguir adelante? ¿Qué pensamientos son los que te limitan para que cruces esa barrera que te ha mantenido estancado durante mucho tiempo? ¿Cuáles son esos pensamientos que el enemigo ha colocado en tu mente para paralizarte? ¿Cuáles son esos pensamientos? Para cambiar nuestra manera de vivir, lo primero que Dios desea es renovar nuestro pensamiento, es renovar nuestra mente, es cambiar nuestra mentalidad. Por eso hoy quiero animarte para que hagas a un lado esos pensamientos que te limitan y puedas caminar bajo la gracia de Dios. Mira, la fe, como te decía al inicio, hace ver oportunidades cuando otros ven obstáculos. El mundo en sí, el mundo en general va a haber solo obstáculos. El mundo en general va a haber desgracia. Pero los que somos hijos de Dios, lo que nos mantiene vivos es la fe y la esperanza. Porque hasta aquí nuestro Dios nunca nos ha abandonado ni nos ha dejado.
Y aunque pasen años, pasen días, meses, Dios nunca nos va a abandonar. Porque si hay alguien que mostrará su fidelidad con aquellos que le somos fieles y que no nos contaminamos, será nuestro Dios. Será nuestro Padre Celestial. Por eso la fe nos hace ver oportunidades donde otros ven derrota. Hebreos capítulo 11 verso 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que estás esperando? Pero recuerda que esperar, o la esperanza que tenemos en Dios, es esperar con placer. La fe lo que te hace es abrir tus ojos espirituales. Una persona, mira, hay algo que uno puede notar en una persona si tiene fe o no tiene fe. Una persona sin fe es una persona que tendrá siempre el pesimismo a su lado. Una persona sin fe es una persona que siempre tendrá la imposibilidad a su lado. Una persona que no tiene fe es una persona que en sus labios siempre va a descalificar a todos. Cuando tú veas a una persona que solo en su boca está el no puedo, el no tengo, el no podré, no llegaré, es una persona que no tiene fe. Una persona que siempre la imposibilidad está a su lado y siempre lo estará. Una persona que siempre de sus labios saldrá la descalificación para todo. Es una persona que no tiene fe. Pero la idea de Dios en esta mañana es que tú y yo cambiemos nuestra mente y que nuestra fe nos dimensione a otro nivel. Que no podamos en nosotros tener el pesimismo a nuestro lado, sino que cada vez que se presente un reto, un desafío, tú puedas decir: yo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a llegar y voy a alcanzar, porque soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Tiene que ver todo con la mente. No descalifiques nada. Mira, la fe ve puertas abiertas donde otros ven puras paredes. Cuando tú tienes fe y tienes la esperanza puesta en Dios, tú puedes ver una pared inmensa, puedes ver una barrera allí, puedes ver un muro. Pero recuerda que la fe no niega la realidad. Listo, está la pared. Pero como la fe me hace ver más allá, la fe te hace ver puertas aún donde otros ven murallas. Porque cuando tienes fe, ese poder de Dios se va a manifestar. Cuando esperas con expectativa, produce grandes milagros. La fe ve puertas abiertas donde otros ven puras paredes. Por eso, ¿qué está en tu lenguaje? Lo que no está en tu lenguaje, eso no existe. Lo que llevas dentro es lo que impulsará tus labios a hablar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué está lleno tu corazón? Será lo que tu boca hable. Si tu boca habla un sinnúmero de desfachateces, si tu boca habla puro pesimismo, si tu boca habla el no puedo, si tu boca habla, hay gente que a veces de su boca pareciera que salieran culebras, escorpiones, serpientes. Y hay personas, yo sé que usted, donde vive, en el sitio donde está, en el trabajo, usted se topará con personas que nunca le va a escuchar nada bueno hablar. Porque la Biblia dice que de lo que abunda el corazón, de eso habla su boca. Por eso llénese usted de esperanza a través de la palabra de Dios. Llénese de fe a través de la palabra de Dios, y que sus labios hablen siempre de una manera diferente, de una manera distinta. Por eso lo que llevas por dentro es lo que impulsará a tus labios a hablar. Mira, el salmista dijo en una ocasión, Salmo 116:10: creí
por tanto hablé, estando afligido en gran manera. El salmista estaba afligido. El salmista estaba, no sé, quizás en un momento depresivo, pero su corazón estaba lleno de esperanza. Por eso él dice: creí, por tanto hablé. Aunque estaba afligido, yo decidí creer. ¿Qué decides tú en esta mañana? ¿Decides creer? ¿Decides confiar? ¿O decides pararte en el lado de aquellos que ven derrota, de aquellos que descalifican, de aquellos que se sienten imposibilitados, de aquellos que solo ven barreras? ¿O te vas a parar del lado de la fe, de esa fe que está puesta en Jesús, donde verá oportunidades, donde verán puertas abiertas, donde verá la victoria de su lado? ¿De qué lado te quieres parar tú en esta mañana? Cuando Pedro se encontraba en el mar y ve a Jesús que empieza a caminar, dice la Biblia, Mateo 14, 28, las escrituras muestran que Pedro le dice: mira, si eres tú, haz que yo vaya. Y Jesús le dijo: ven. Cuando Pedro tenía su mirada puesta en Jesús, sus pensamientos puestos en Él, entonces Él caminó sobre el mar. Pero cuando empezaron a soplar los vientos, cuando las olas se empezaron a levantar, entonces Él puso su mirada ahora en lo que estaba sucediendo en su entorno y la quitó de Jesús. En su mente, yo no sé qué le habrá pasado, pero él ha de haber dicho: ¿cómo es que estoy caminando encima del agua? ¿Qué es lo que está pasando? Y empezó a hundirse. Pero cuando tu vida, tus pensamientos, tu mirada está puesta en Jesús, ¿sabes lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que jamás te vas a hundir, sino que vas a salir ileso y vas a caminar por encima de todo problema. Y vas a caminar en medio de todo eso. Y el milagro de parte de Dios estará sobre ti. Por eso todo tiene que ver con la mente. La nueva mentalidad y la fe conducen a un mejor estilo de vida. Mira lo que dice Colosenses 3, 1 y 2. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo. Está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo y no en la de la tierra. La fe y la mentalidad renovada lo que va a producir es acciones renovadas. Él dice: hey, mire, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque las de la tierra perecen. En fin, el cambio de vida empieza con un cambio de mentalidad impulsado por una fe viva. El cambio de vida empieza por una mentalidad renovada y una fe viva. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo renove tu mente? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo cambie tu vida por completo? Hoy Dios te llama a mirar diferente. Hoy Dios te llama a pensar diferente. Hoy Dios te llama a caminar diferente. No te conformes con lo que tus ojos naturales ven. Empieza a ver más allá a través de la fe. No mires como el mundo mira. No mires como el resto mira. Tú eres diferente porque tienes la mente de Cristo y lo tienes aparte a Él de tu lado. Isaías 43, 19 dice: hey, estoy a punto de hacer algo nuevo, ¿no lo ves? Le dice: estoy a punto de hacer algo nuevo, ¿no lo ves? Y es lo que Dios te dice hoy: estoy a punto de hacer algo nuevo. Él dice: mira, ya he comenzado. Isaías 43, 19. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya lo he comenzado. Una persona con una mente que no ha sido renovada, una persona que no tiene fe, es imposible que pueda ver que Dios ya empezó la obra. Pero aquel que tiene fe, en medio del proceso, él sabe que Dios ya empezó la buena obra, y el que empezó la buena obra, ese Dios mismo la va a terminar.
Por eso, si estás hoy atravesando alguna dificultad, algún proceso, hoy quiero decirte que ese Dios ya empezó la buena obra. ¿Estás dispuesto a cambiar tu mente? ¿Estás dispuesto a levantar tu fe para poder ver las promesas de Dios cumplidas? ¿Estás listo? Quita el no puedo de tu mente. Empieza a asumir desafíos y retos que nunca en la vida has asumido. Empieza a asumir retos y compromisos que nunca lo has asumido. Cuando tenemos fe, una persona de fe es una persona llena de riesgos, pero sabiendo que si asumimos esos riesgos, Dios es aquel que nos va a sostener. No te digo actuar con imprudencia, te digo actuar con fe y con sabiduría. Pero asume riesgos. Emprende lo que quieras emprender. Haz lo que quieras hacer. Proyéctate y mira como Dios ve. No mires las barreras que hoy quizás están. Mírate cómo Dios te quiere tener y cómo tú vas a llegar al final de este camino. El ser un hombre y el ser una mujer de fe, eso definirá el futuro de tu generación también. ¿Qué quieres dejarle de legado a tus hijos, a tus generaciones? Entonces empieza a cambiar la mentalidad y empieza a renovarte en Dios. Pero no solo eso, la fe sin obra es muerta en sí misma. Empieza a trabajar para que eso se dé. Que no se quede en una ilusión y cuando llegues quizás a la vejez, tú puedas decir: yo quise ser esto, yo quise hacer lo otro. Sino que cuando llegues a tu vejez, tú puedas decir: yo quise hacer eso y lo logré porque me esforcé. Yo quise obtener tal cosa y lo logré porque me esforcé, pero también porque tuve fe y decidí serle fiel a mi Dios. No hay nada que no puedas hacer sin Dios. Pero hay que quitar el miedo y el temor de nuestra vida. Todo empieza por la mente. Donde otros ven barreras, desilusiones, problemas, el que tiene fe ve oportunidades, ve victorias y ve puertas abiertas. La pobreza tiene que ver en su mayoría con la mente. El que tiene una mente pobre y no decide cambiarla, seguirá siendo pobre toda una vida y morirá pobre. Pero el que es renovado en su mente a través del Espíritu Santo jamás será pobre y entenderá que el único pobre es el diablo, porque nosotros somos victoriosos, vencedores, y con Cristo lo tenemos absolutamente todo.